ha ocurrido algo que quiero que analicemos con cuidado. Irán acaba de detener por completo todas sus exportaciones petroquímicas. Estamos hablando de 13.000 millones de dólares al año en plásticos, fertilizantes y polímeros que han sido suspendidos y redirigidos hacia el consumo interno. Todo el mundo lo está interpretando como una simple decisión económica, pero yo sostengo que no lo es. Es una señal y China ya ha visto este tipo de señal antes. La última vez que un país tomó una decisión exactamente así, lo que vino después cambió el orden global entero. Ahora mismo están ocurriendo tres cosas que muchos ven como historias separadas, pero no lo son. La primera es que Irán está cerrando su economía hacia adentro. La segunda es que Estados Unidos está interpretando esto como una victoria. Y la tercera es que China entiende perfectamente lo que suele venir después. Y si no conectamos estos tres elementos, es imposible entender hacia dónde se dirige realmente este conflicto. Realmente, empecemos por el dato clave. El sector petroquímico iraní genera unos 13.000 millones de dólares anuales y es su principal fuente de ingresos no petroleros. La decisión de suspender exportaciones no es menor. Implica detener envíos, recuperar cargamentos y redirigir toda la producción al mercado interno. Esto ocurre mientras el país ya enfrenta un bloqueo naval, daños de guerra y negociaciones inciertas. La explicación oficial es que los ataques a instalaciones industriales han reducido la capacidad de producción y que es necesario proteger el suministro interno. Eso es cierto y está documentado. Hay cierres de fábricas, despidos, cortes de Internet y un informe del Banco Central iraní que estima hasta 12 años para recuperarse del daño económico. No es una crisis temporal, es un deterioro estructural. Pero la pregunta importante no es esa, sino por qué la primera gran decisión económica tomada justo cuando entra en vigor el bloqueo es cerrarse aún más hacia adentro en lugar de intentar sostener las exportaciones. La respuesta simple es necesidad interna. Pero el momento exacto sugiere algo más estratégico. El mismo día en que el bloqueo naval se activa, Irán decide reorientar su economía. No espera, no negocia, no reacciona gradualmente. Cambia de dirección de forma inmediata. Y ese tipo de sincronización es precisamente lo que China sabe interpretar como una señal de comportamiento estratégico, no como una simple reacción económica. La segunda pieza es la narrativa estadounidense. Desde Washington, figuras como el secretario de Defensa han presentado el bloqueo como una demostración de fuerza, afirmando que la presión está funcionando y que Irán está siendo acorralado económicamente. Y en términos estrictos no es falso, el bloqueo está afectando rutas marítimas, reduciendo ingresos y aumentando la presión sobre una economía ya debilitada. Pero aquí aparece el punto clave. La lógica de la presión máxima no siempre produce negociación, a veces produce lo contrario. Aquí entra lo que se puede llamar el patrón del Estado acorralado. Cuando un país recibe suficiente presión en un momento de debilidad estructural, tiene dos posibles respuestas. Puede concluir que rendirse es más barato que resistir, o puede concluir que esperar es aún peor y que su única opción es actuar de forma más arriesgada mientras todavía tiene capacidad de hacerlo. La diferencia no está en la presión externa, sino en cómo el propio Estado evalúa su margen de supervivencia. Y ese cálculo interno rara vez es visible desde fuera hasta que ya es demasiado tarde. Lo importante es que Estados Unidos está operando bajo la premisa de que más presión
siempre acerca al primer escenario, el de la negociación. Esa es la base de muchos bloqueos y sanciones en la historia moderna, y a veces funciona, pero no siempre. Y los casos en los que no funciona suelen compartir un patrón. Antes del giro final, el país ya había empezado a reorganizar su economía hacia la resistencia, incluso si eso no era evidente públicamente. Irán, al cerrar su sector exportador en este momento exacto, está mostrando una de esas señales que solo se entienden plenamente en retrospectiva. La tercera pieza es China, y aquí es donde el análisis cambia completamente de escala. China ya ha visto ese tipo de dinámica antes, no en este conflicto específico, sino en patrones históricos más amplios. Cuando un país sometido a presión extrema reorganiza su economía hacia la autosuficiencia interna, eso puede significar dos cosas. O se está preparando para negociar desde una posición más fuerte, o se está preparando para un escenario prolongado de confrontación indirecta. En ambos casos, el tiempo deja de jugar a favor de la potencia que ejerce la presión inmediata. China no está interpretando este movimiento como una simple crisis económica iraní. Lo está leyendo como una reconfiguración estratégica. Un país que reduce dependencia externa, protege su base productiva interna y se prepara para resistir un entorno prolongado de presión. Y eso encaja con la forma en que China también está posicionándose en el sistema global, diversificando rutas, asegurando energía y manteniendo relaciones con múltiples actores al mismo tiempo. Por eso estos tres elementos no pueden separarse. Irán cerrando exportaciones, Estados Unidos interpretándolo como éxito de presión y China observando el cambio como una señal estratégica más amplia, forman parte del mismo proceso. No es una secuencia de eventos aislados, sino un reajuste simultáneo de expectativas entre actores que están intentando anticipar el siguiente movimiento del otro, y lo que hace esta fase especialmente delicada es precisamente eso, que no está claro si estamos viendo un camino hacia negociación o hacia una escalada más estructural, porque cuando un país empieza a reorganizar su economía hacia adentro bajo presión extrema y cuando las potencias externas interpretan esa reacción de formas opuestas, el sistema entra en una zona donde cada decisión puede amplificar la siguiente. Lo que viene después dependerá de si estos movimientos se leen como preparación para un acuerdo o como preparación para una resistencia prolongada. Y en ese punto, China no es un actor secundario. Es uno de los pocos que está intentando operar en ambos escenarios al mismo tiempo, sin cerrar ninguna puerta. Los indicadores externos apuntaban a negociación, pero los internos mostraban otra cosa completamente distinta. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. No estoy diciendo que Irán esté a punto de atacar una base estadounidense de la misma forma. Lo que estoy diciendo es que el patrón del Estado acorralado tiene una firma específica y esa firma incluye girar la economía hacia adentro, proteger el suministro doméstico y cortar ingresos de exportación, porque el liderazgo ya ha concluido que lo que viene después no será una relación comercial normal con el exterior. China ha estudiado este tipo de patrones durante décadas, no porque sea belicista, sino porque ha observado cómo los imperios empujan a países a una esquina y luego se sorprenden de su respuesta. China sabe cómo luce un Estado cuando deja de jugar según las reglas del sistema global y empieza a operar bajo reglas de supervivencia.
En ese contexto, China ha acumulado alrededor de 1,2 mil millones de barriles en reservas estratégicas de crudo, construidas durante 2 años a partir de petróleo sancionado de Irán y Rusia, precisamente para no quedar expuesta cuando llegara un momento de crisis como este. Esa reserva no se creó como reacción a esta guerra, sino como preparación para escenarios de este tipo. Cuando el estrecho de Hormuz se cerró y el Brent superó los $120 por barril, China no entró en pánico. Sus mercados se mantuvieron estables y sus refinerías siguieron funcionando, mientras otros países como Japón, Corea del Sur, Alemania o Reino Unido buscaban alternativas de emergencia. Mientras Europa descubría que tenía apenas semanas de combustible para aviación, China contaba con unos 120 días de cobertura a niveles normales de consumo. La Agencia Internacional de la Energía describió esto como la mayor crisis energética de la historia moderna. China lo calificó como una situación manejable. Esa diferencia no es casualidad, sino el resultado de años de posicionamiento estratégico. En paralelo, China ha desarrollado un sistema para seguir comprando petróleo iraní, incluso bajo sanciones, a través de lo que los analistas llaman la flota oscura, barcos que apagan sus transpondedores, pagos en yuanes en lugar de dólares, bancos chinos de segundo nivel fuera del sistema SWIFT y refinerías independientes que procesan crudo sancionado. Esta arquitectura se diseñó específicamente para resistir la presión económica estadounidense y ha funcionado. Irán ha podido exportar petróleo, incluso por encima de su promedio previo a la guerra, durante las fases más intensas del conflicto, gracias a esta red construida con antelación. China observa a Irán no porque quiera que tome decisiones arriesgadas, sino porque necesita que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Sus refinerías dependen de ese suministro. Lo que China busca es ganar tiempo y estabilidad dentro de una situación volátil. Pero también entiende algo que Washington parece subestimar. Presionar a un país hacia un acuerdo no es lo mismo que empujarlo hacia una reacción extrema. Y hay señales de que Estados Unidos podría estar haciendo lo segundo mientras cree estar haciendo lo primero. La pregunta clave que casi nadie plantea es qué significa realmente cuando un país como Irán gira su economía hacia dentro. No es una señal de rendición. Los países que se preparan para rendirse no reorganizan sus cadenas de suministro ni protegen su industria interna ni retiran exportaciones en tránsito. Buscan el camino más rápido hacia un acuerdo. En cambio, girar hacia adentro es una señal de preparación. Indica que el Estado ha decidido que la próxima fase será tan adversa que necesita conservar todos sus recursos internamente. Aquí es donde el paralelismo con China se vuelve importante. Mientras Irán reduce su exposición externa, los refinadores chinos también han sido instruidos para limitar nuevos contratos de exportación. Ambos movimientos ocurren en paralelo, dos economías ajustándose simultáneamente para reducir vulnerabilidad frente al sistema global dominado por Estados Unidos. Eso puede ser coincidencia o coordinación. Y dado que hay cooperación militar indirecta entre Irán, Rusia y China y encuentros diplomáticos recientes entre altos funcionarios, la hipótesis de la coincidencia pierde fuerza. El resultado es que el sistema económico global
se está convirtiendo en un campo de competencia directa. Estados Unidos antes tenía casi el monopolio del uso de la presión económica como arma estratégica. Ese monopolio ya no existe y su erosión no ha sido abrupta, sino el resultado de años de construcción silenciosa de sistemas alternativos por parte de China y sus socios. Desde este punto existen tres caminos posibles. El primero es el modelo Libia, un acuerdo bajo presión extrema, como el que tomó Muammar el Gaddafi en 2003, aceptando condiciones occidentales para evitar una escalada mayor. Ese camino es posible, pero las condiciones actuales son mucho más complejas que en Libia. Irán ha sufrido daños masivos, tiene miles de víctimas, enfrenta sanciones y al mismo tiempo cuenta con apoyo indirecto de redes energéticas que reducen su aislamiento. El segundo camino es el modelo Japón de 1941, un estado que concluye que la espera es más peligrosa que la acción y decide actuar mientras aún conserva capacidad operativa, incluso si eso implica una escalada significativa del conflicto. En este escenario, el comportamiento del Estado no se basa en maximizar ganancias, sino en evitar lo que percibe como una derrota inevitable si no actúa. El tercer camino es el que China está intentando construir activamente, un acuerdo negociado que permita a todas las partes salvar la apariencia de victoria, reabrir rutas energéticas como Hormuz y transformar las reservas estratégicas chinas en un mecanismo estructural de estabilidad en lugar de una medida de emergencia. Para ello, China utiliza canales diplomáticos a través de múltiples países y mantiene públicamente su posición de no suministro de armas a Irán, aunque esa afirmación también funciona como herramienta de equilibrio diplomático. En conjunto, lo que está ocurriendo no es solo una crisis energética o una disputa regional, sino una reorganización del sistema global de poder económico. Y en el centro de esa reorganización está China, no como actor visible principal del conflicto, sino como el país que ha construido las condiciones para que el sistema pueda funcionar, incluso bajo presión extrema. La apuesta de China es que si consigue sentar a ambas partes en la mesa antes de que expire el alto el fuego, el resultado será un acuerdo que en apariencia parezca un empate, pero que en la práctica funcione como una victoria estratégica china. En ese escenario, Irán sobrevive. El estrecho de Hormuz se reabre. Estados Unidos puede declarar una victoria política y China obtiene algo mucho más profundo, una independencia energética estructural permanente frente al control marítimo estadounidense. Ese ha sido uno de los objetivos centrales de Pekín durante más de una década. Y proyectos como el gasoducto Power of Siberia 2, incorporado ya en la planificación oficial a 5 años, encajan dentro de esa misma lógica. Es un resultado muy favorable para China y por eso está trabajando activamente para hacerlo posible. Pero ese tercer camino solo funciona si Irán cree que tiene más que ganar con un acuerdo que con una escalada. Y en este momento las señales que emite Teherán no son las de un país dispuesto a aceptar un compromiso bajo presión. El patrón del Estado acorralado suele terminar de dos formas: o el país negocia desde el agotamiento o decide actuar de forma más arriesgada. China sabe reconocer qué señales apuntan a cada escenario y las está observando en tiempo real. Estados Unidos, en cambio, mira el precio del petróleo y lo interpreta como una victoria. El alto el fuego expira en 4 días. La segunda ronda de negociaciones no tiene fecha ni lugar confirmados.
El sector petroquímico iraní ha sido paralizado. La economía se está replegando hacia adentro. Y en paralelo, en Pekín, se están produciendo ajustes estructurales similares en términos de preparación energética y comercial. Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense se dirigió al Pentágono y afirmó que Irán no controla nada. Quiero ser claro antes de terminar, no estoy afirmando que Irán vaya a dar su paso más peligroso. Lo que digo es que las señales históricas que suelen preceder ese tipo de decisiones están presentes. China parece estar leyendo esas señales de una forma, mientras que Washington las interpreta de otra. Y la diferencia entre esas dos lecturas, entre lo que cree Estados Unidos que está logrando con la presión y lo que cree China al observar los mismos hechos, es probablemente la brecha más importante de todo este conflicto. No es la brecha entre Irán y Estados Unidos en la mesa de negociación. Es la brecha entre Washington y Pekín en la interpretación de lo que realmente está haciendo Irán. Lo que importa ahora no es tanto lo que Irán anuncie, sino lo que no haga en las próximas 96 horas, porque en el patrón del Estado acorralado, la señal más peligrosa no es una amenaza pública, sino el silencio, la decisión tomada en una sala en Teherán que nadie anuncia, pero que cambia todo desde el momento en que se toma. Desde fuera parece un país que sigue negociando. Desde dentro puede ser un país que ya ha decidido su siguiente paso. China entiende ese tipo de silencio, ya lo ha visto antes. Y si alguien quiere cuestionar esta lectura, basta con mirar los datos. El informe sobre los 12 años de daño económico en Irán, el análisis de cómo China e Irán han adaptado la guerra económica a su favor, los reportes sobre el impacto del bloqueo en el petróleo y las declaraciones del Pentágono sobre la presión máxima. Luego viene la pregunta que en Washington casi nadie parece estar formulando. ¿Qué hace un Estado cuando cierra su economía hacia adentro y al mismo tiempo se le dice por la potencia militar dominante que no tiene control sobre nada? La historia ofrece una respuesta incómoda. Cuando un Estado se siente realmente acorralado, rara vez actúa como sus adversarios esperan. No se limita a ceder, recalcula. Y una vez que ese cálculo se ha hecho, una vez que sus líderes concluyen que esperar es más peligroso que actuar, todo el equilibrio estratégico cambia. En ese punto, la presión deja de producir compromiso y puede empezar a producir escalada. Esa es la esencia del patrón del Estado acorralado. El lado que aplica la presión asume que más fuerza conduce a la rendición. Pero la historia muestra repetidamente que cuando un país cree que sus opciones se están agotando, puede elegir precisamente su movimiento más arriesgado, porque ya no ve ninguna alternativa más segura.